Acostumbrado a conquistar a todas con facilidad, el CEO jamás imaginó que su nueva empleada cambiaría por completo su juego. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 42 del Torre Corporativa Santa Fe, mientras Sebastián Mendoza observaba el tráfico caótico de Ciudad de México desde su oficina. Con su traje Armani impecablemente planchado y su cabello negro peinado hacia atrás, parecía más una estrella de cine que un CEO de 35 años. Sus ojos verdes, herencia de su abuela española, habían sido su arma secreta desde la universidad. «Señor Mendoza», la voz de su secretaria Carmen interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «La candidata para el puesto de directora de sistemas ya está aquí». Sebastián sonrió con esa media sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años. En los últimos 3 meses había entrevistado a 8 candidatas para el puesto y todas habían terminado cenando con él en restaurantes exclusivos de Polanco. Ninguna había durado más de 2 semanas en el trabajo. Las distracciones románticas no combinaban bien con los algoritmos y códigos de programación. «Hazla pasar en 5 minutos, Carmen, y por favor, asegúrate de que haya café recién hecho». Se ajustó la corbata de seda italiana y revisó su reflejo en la pantalla negra de su computadora. El ritual era siempre el mismo: una sonrisa encantadora, algunas preguntas técnicas para mantener las apariencias y luego la invitación a discutir los detalles del puesto durante una cena. Funcionaba sin falla. Su empresa, Technomex Solutions, era líder en desarrollo de software para el sector bancario en América Latina. Sebastián había construido el imperio desde cero después de graduarse del Tecnológico de Monterrey, y su éxito profesional era innegable. Pero su éxito personal con las mujeres era aún más legendario entre sus amigos del club de golf de Bosques de las Lomas. «Puede pasar», anunció Carmen desde la puerta. Sebastián se puso de pie, preparando su sonrisa más devastadora, pero cuando la puerta se abrió completamente, algo inesperado sucedió. Por primera vez en años, se quedó sin palabras. La mujer que entró no era lo que esperaba. Vestía un traje sastre gris oscuro, nada revelador, con una blusa blanca abotonada hasta el cuello. Su cabello castaño estaba recogido en un moño profesional y llevaba gafas de marco delgado que no lograban ocultar unos ojos color miel extraordinarios. No llevaba casi maquillaje, pero su belleza natural era evidente. «Buenas tardes, señor Mendoza. Soy Isabela Herrera», dijo con voz firme, extendiendo una mano segura para el saludo. Sebastián tardó un segundo más de lo normal en reaccionar. Su apretón de manos fue firme, profesional, y ella sostuvo su mirada sin el menor asomo de coquetería o nerviosismo que él estaba acostumbrado a ver. «Un placer, señorita Herrera. Por favor, tome asiento». Isabela se sentó con elegancia, cruzó las piernas y sacó una tablet de su portafolio. «Gracias por considerarme para esta posición. He revisado los proyectos actuales de Technomex y tengo algunas ideas que me gustaría compartir». Sebastián parpadeó. «¿Ideas?». Las otras candidatas nunca habían mencionado ideas técnicas en los primeros 5 minutos. «Por supuesto, me encantaría escucharlas. Pero primero, cuénteme un poco sobre usted». Isabela sonrió, pero fue una sonrisa profesional, calculada. «Soy ingeniera en sistemas por la Universidad de Guadalajara, tengo una maestría en inteligencia artificial por el IPN y he trabajado los últimos 5 años en IBM México desarrollando soluciones de blockchain para el sector financiero. Me mudé a Ciudad de México específicamente para esta oportunidad porque creo que Technomex tiene el potencial de expandirse internacionalmente, pero necesita actualizar su infraestructura tecnológica». Sebastián se reclinó en su silla, genuinamente impresionado. Esta mujer había hecho su tarea. Interesante. ¿Y qué la motiva a dejar IBM por una empresa más pequeña? «Los desafíos reales», respondió sin dudar. «En las corporaciones grandes, uno se convierte en un engrane más. Aquí puedo hacer una diferencia tangible». Además, agregó consultando notas en su tablet, «he identificado 3 áreas donde Technomex está perdiendo clientes potenciales por limitaciones técnicas». Por primera vez en una entrevista de trabajo, Sebastián se encontró tomando notas reales en lugar de planear la logística de una cena romántica. 2 horas después, Sebastián seguía fascinado. Isabela había diseccionado cada uno de los proyectos actuales de la empresa con una precisión quirúrgica.
Había propuesto soluciones innovadoras y había demostrado un conocimiento técnico que superaba al de la mayoría de su equipo actual. «Señorita Herrera», dijo finalmente, cerrando la carpeta de su currículum, «debo admitir que estoy impresionado. Sus propuestas son exactamente lo que necesitamos». «Gracias», respondió Isabela, guardando su tablet con movimientos eficientes. «¿Cuándo podría empezar?» Sebastián sonrió, activando automáticamente su modo seductor. «Bueno, hay algunos detalles que me gustaría discutir con más calma. ¿Qué le parece si cenamos esta noche en Pujol? Podríamos hablar sobre el paquete de compensación y...» «Señor Mendoza», lo interrumpió Isabela con voz firme pero no hostil, «prefiero mantener las discusiones laborales en el ambiente laboral. Si hay detalles que revisar, podemos programar otra reunión aquí en su oficina mañana». Sebastián sintió como si hubiera recibido un golpe suave pero certero. ¿Le había dicho que no? ¿A una cena de negocios? «Por supuesto», logró decir, manteniendo la compostura. «Es solo que pensé...». «Sé perfectamente lo que pensó», dijo Isabela, poniéndose de pie y alisando su falda. Su voz no tenía un tono acusatorio, sino más bien divertido. «Y aprecio que sea directo, pero no estoy interesada en mezclar lo profesional con lo personal. Si el puesto sigue disponible bajo esos términos, me encantaría trabajar aquí». Sebastián la miró fijamente. En sus ojos no había coquetería, ni juegos, ni la típica danza de atracción a la que estaba acostumbrado. Solo honestidad profesional y una seguridad en sí misma que encontró perturbadora. «El puesto es suyo», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «Puede empezar el lunes. Carmen le dará todos los detalles». Isabela extendió la mano nuevamente. «Excelente. No se arrepentirá de esta decisión, señor Mendoza». Cuando sus manos se tocaron por segunda vez, Sebastián sintió algo extraño. No era la típica chispa de conquista que experimentaba, sino algo más profundo y desconcertante, como si esta mujer pudiera ver a través de todas sus máscaras cuidadosamente construidas. «Hasta el lunes entonces», dijo Isabela, dirigiéndose hacia la puerta. «Hasta el lunes», murmuró Sebastián, observando cómo se alejaba con pasos seguros. Cuando la puerta se cerró, se quedó de pie en medio de su oficina, completamente descolocado. Por primera vez en su vida adulta, una mujer le había dicho que no, y por primera vez en años, eso no lo había molestado ni herido su ego. Al contrario, había despertado algo en él que no sabía que existía: curiosidad genuina. Se acercó a la ventana y observó cómo Isabela salía del edificio y caminaba hacia el metro observatorio bajo la lluvia persistente. Llevaba un paraguas negro simple, nada elegante, y sus zapatos de tacón bajo reflejaban practicidad más que vanidad. «¿Quién eres realmente, Isabela Herrera?», murmuró contra el cristal empañado. Su teléfono vibró con un mensaje de su amigo Ricardo. «¿Cómo estuvo la entrevista, campeón? ¿Ya tienes cena para esta noche?». Sebastián miró el mensaje durante varios segundos antes de responder. «Contraté a la mejor candidata. Y no hay cena». Por primera vez en mucho tiempo, la idea de estar solo un viernes por la noche no le molestaba. De hecho, tenía la extraña sensación de que su vida acababa de cambiar de rumbo, aunque aún no entendía hacia dónde. La lluvia siguió cayendo sobre Ciudad de México y Sebastián Mendoza siguió mirando por la ventana, preguntándose qué había de especial en una ingeniera de Guadalajara que acababa de alterar todas sus certezas con una simple negativa a cenar. El lunes por la mañana, Sebastián llegó a la oficina media hora antes de lo habitual. Se había despertado pensando en Isabela Herrera, algo que lo perturbaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante el fin de semana, había rechazado 3 invitaciones diferentes, prefiriendo quedarse en su penthouse de Santa Fe, revisando los proyectos de la empresa desde una perspectiva completamente nueva. Carmen ya estaba en su escritorio cuando él llegó, con una taza de café humeante y una sonrisa conocedora. «Buenos días, señor Mendoza. La señorita Herrera llegó hace 20 minutos. La instalé en la oficina del fondo del pasillo, como pidió». «¿20 minutos temprano?». Sebastián consultó su Rolex. Eran las 7:40 a.m. «Sí, y ya está revisando los servidores con Miguel del departamento de IT. Parece que quiere entender toda la infraestructura desde el primer día». Sebastián asintió dirigiéndose hacia su oficina, pero se detuvo a mitad del pasillo.
A través de la puerta de vidrio de la sala de servidores, podía ver a Isabela, ahora vestida con pantalones negros y una blusa azul marino, inclinada sobre una computadora, mientras Miguel, el técnico más experimentado de la empresa, le explicaba algo con evidente respeto. Lo que más le llamó la atención fue que Isabela había tomado notas a mano en un cuaderno, no en su tablet. Sus movimientos eran precisos, enfocados, y cada pocos minutos hacía preguntas que Miguel respondía con creciente entusiasmo. «Disculpe, señor Mendoza». La voz de Carmen lo sacó de su contemplación. «¿Quiere que le lleve café a la señorita Herrera?» Sí, por favor. Y Carmen, asegúrate de que tenga todo lo que necesite». Durante las siguientes 2 horas, Sebastián intentó concentrarse en su trabajo habitual, pero se descubrió inventando excusas para caminar por los pasillos. Cada vez que pasaba cerca del área de sistemas, veía a Isabela interactuando con diferentes miembros del equipo, y todos parecían cautivados por su conocimiento y su manera directa de comunicarse. A las 10:30, finalmente se armó de valor y se dirigió hacia su oficina. «Buenos días, señorita Herrera. ¿Cómo va su primer día?» Isabela levantó la vista de 3 monitores que había configurado en su escritorio. Tenía el cabello recogido de manera más relajada que el viernes, y Sebastián notó que llevaba unos aretes pequeños de plata que le daban un toque más personal a su atuendo profesional. «Buenos días, señor Mendoza. Muy productivo, gracias. He identificado varios cuellos de botella en el sistema que están ralentizando el procesamiento de datos en un 30%. Con su permiso, me gustaría implementar algunas optimizaciones esta semana». «Por supuesto», respondió Sebastián, acercándose para ver las pantallas. El aroma sutil de su perfume lo distrajo momentáneamente. No era dulce ni llamativo, sino algo limpio y sofisticado, como jazmín con toques cítricos. «¿Necesita algún recurso adicional?» «Actualmente no, pero sí tengo una pregunta». Isabela se giró en su silla para mirarlo directamente. «¿Por qué no han expandido sus servicios a empresas medianas? Tienen la capacidad técnica, pero parece que solo se enfocan en corporaciones grandes». La pregunta lo tomó desprevenido. Bueno, siempre hemos considerado que el mercado corporativo es más estable. Más conservador, querrá decir, respondió Isabela, con una sonrisa que no tenía nada de condescendiente. El mercado de empresas medianas está creciendo 40% anual en México. Podrían triplicar sus ingresos en 2 años con la estrategia correcta. Sebastián se sentó en la silla frente a su escritorio, genuinamente interesado. ¿Tiene números que respalden esa proyección? Durante la siguiente hora, Isabela le mostró un análisis que había preparado durante el fin de semana. Había investigado el mercado, identificado competidores, calculado costos de implementación y proyectado ganancias. Todo presentado con una claridad y profundidad que rivalizaba con los reportes de las consultoras más caras que había contratado. «Esto es impresionante», admitió Sebastián cuando ella terminó la presentación. «Es solo sentido común respaldado por datos», respondió Isabela guardando sus notas, «pero requeriría una inversión inicial considerable y un cambio en la filosofía de ventas de la empresa. ¿Estaría dispuesta a liderar un proyecto piloto?» Isabela lo miró fijamente durante varios segundos. «¿Está ofreciéndome más responsabilidades en mi primer día? Estoy reconociendo el talento cuando lo veo». Por primera vez desde que la conoció, Sebastián vio algo diferente en su expresión. Un destello de sorpresa genuina, como si no estuviera acostumbrada a que reconocieran su trabajo tan rápidamente. «Me encantaría», dijo finalmente, «pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Quiero formar mi propio equipo y tener autonomía completa en las decisiones técnicas. Nada de micromanagement». Sebastián sonrió. Trato hecho. Cuando extendió la mano para sellar el acuerdo, Isabela la tomó con firmeza. Esta vez, el contacto duró un segundo más de lo necesario, y Sebastián notó que ella no apartó la mirada inmediatamente. «Bienvenida oficialmente al equipo, directora Herrera», dijo, usando su nuevo título. «Gracias por la confianza, señor Mendoza». Esa tarde, Sebastián tenía una reunión con inversionistas potenciales en el restaurante del Hotel Four Seasons. Normalmente, estas cenas de negocios eran su elemento. Charm, conversación inteligente y la habilidad de cerrar tratos mientras conquistaba a cualquier mujer presente. Los inversionistas habían traído a su asesora financiera,
Valeria Sánchez, una mujer elegante de unos 30 años, que claramente esperaba más que una discusión sobre números y proyecciones. Durante los primeros 30 minutos, Sebastián había funcionado en piloto automático. Sonrisas calculadas, preguntas personales sutiles, el contacto visual perfecto, pero algo estaba mal. Por primera vez en años, se sentía como si estuviera actuando. Cada sonrisa se sentía forzada, cada comentario ingenioso sonaba hueco a sus propios oídos. «Sebastián», le dijo Valeria durante un momento en que los otros inversionistas estaban discutiendo entre ellos, «me encantaría conocer más sobre tus proyectos personales. Tal vez podríamos tomar un café privado esta semana». La invitación era clara, y la respuesta automática de Sebastián debería haber sido un «me encantaría». En cambio, se descubrió pensando en Isabela inclinada sobre sus monitores, completamente absorta en su trabajo, inmune a cualquier juego de seducción. «Valeria, eres muy amable, pero estoy completamente enfocado en un nuevo proyecto en la empresa. Tal vez en otra ocasión». La sorpresa en el rostro de Valeria fue evidente. Sebastián Mendoza nunca rechazaba la compañía de una mujer atractiva e inteligente. Cuando regresó a la oficina esa noche, ya eran las 9 p.m. La mayoría del personal se había ido, pero notó luz en la oficina de Isabela. Se acercó y la encontró todavía trabajando, ahora con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, mientras escribía código en una de sus pantallas. «¿No tiene hogar al cual regresar, directora Herrera?», preguntó desde la puerta. Isabela se sobresaltó ligeramente. Luego sonrió. Era la primera sonrisa completamente natural que le había visto, sin barreras profesionales. «Lo mismo podría preguntarle, señor Mendoza. ¿Cómo estuvo su cena de negocios?» «Productiva», mintió parcialmente. «¿Y su primer día oficial?» «Revelador». Isabela guardó su trabajo y se estiró en su silla. «Su equipo de sistemas es excelente, pero están subutilizados. Con las herramientas correctas, podrían ser extraordinarios». Sebastián entró a la oficina y se apoyó contra el marco de la ventana. «¿Puedo preguntarle algo personal?» Isabela lo miró con cautela. «Puede preguntar. No prometo responder. ¿Por qué rechazó mi invitación a cenar el viernes? Y no me diga que fue solo profesionalismo». Isabela se quedó en silencio durante varios segundos, como sopesando su respuesta. «Porque lo investigué», dijo finalmente. «Antes de venir a la entrevista, pregunté sobre usted. Su reputación con las empleadas es extensa». Sebastián sintió una punzada de algo que podría haber sido vergüenza. «¿Y eso la molesta?» «No me molesta. Me aburre». Isabela se puso de pie y comenzó a recoger sus cosas. «He trabajado muy duro para llegar donde estoy, señor Mendoza. No voy a comprometer mi carrera por ser una más en la lista de conquistas de mi jefe». La brutalidad honesta de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. No había malicia en su voz, solo una declaración de hechos. «¿Y si le dijera que no es así, que usted es diferente?» Isabela se detuvo en la puerta y lo miró por encima del hombro. «Le diría que esa es exactamente la línea que usan todos los hombres como usted. Buenas noches, señor Mendoza». Sebastián se quedó solo en la oficina vacía, mirando el lugar donde Isabela había estado. Por primera vez en su vida, una mujer lo había visto exactamente como era, un seductor serial sin sustancia emocional real, y por primera vez, esa percepción lo molestaba profundamente. Se acercó a la ventana y observó las luces de Ciudad de México, extendiéndose hasta el horizonte. Mañana tendría que decidir qué hacer con estos sentimientos extraños e incómodos que Isabela Herrera había despertado en él. Pero una cosa estaba clara: los juegos habituales no funcionarían con ella. Y extrañamente, eso no lo desanimaba, lo emocionaba. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián experimentó algo completamente nuevo: el rechazo constante. No importaba cuántas veces intentara acercarse a Isabela con conversaciones casuales, invitaciones a almorzar para discutir proyectos o incluso ofertas de llevarla a casa cuando trabajaba hasta tarde, ella mantenía una barrera profesional impenetrable. Lo más frustrante era que Isabela era extraordinaria en su trabajo. Su proyecto piloto para empresas medianas ya había generado 3 contratos nuevos y el equipo de sistemas funcionaba con una eficiencia que él nunca había visto. Cada día, Sebastián encontraba nuevas razones para admirar su inteligencia, su dedicación y su manera directa de resolver problemas.
Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Sebastián estaba saliendo de una reunión cuando escuchó voces alteradas desde la oficina de Isabela. Al acercarse, vio a través del vidrio que estaba discutiendo con Roberto Vázquez, el director de ventas, un hombre de 45 años conocido por su machismo apenas disimulado. No puede simplemente cambiar toda nuestra estrategia de ventas porque usted piensa que es mejor, estaba diciendo Roberto con voz elevada. No lo pienso, lo sé, respondió Isabela con calma, aunque Sebastián podía ver la tensión en sus hombros. Los números están ahí, Roberto. Si continúan vendiendo solo a corporaciones grandes, perderán 60% del mercado emergente en los próximos 2 años. Escúcheme, señorita. Roberto se acercó al escritorio de Isabela, invadiendo claramente su espacio personal. Yo llevo vendiendo desde antes de que usted saliera de la universidad. No necesito que una niña de Guadalajara me diga cómo hacer mi trabajo. Sebastián vio cómo Isabela se puso rígida ante el comentario despectivo, pero mantuvo la compostura. Director Vázquez, le sugiero que revise los reportes que le envié y base sus argumentos en datos, ¿No en qué? Roberto interrumpió sonriendo de manera desagradable. ¿En el hecho de que algunas mujeres consiguen puestos importantes por ser bonitas en lugar de por mérito? Eso fue suficiente. Sebastián abrió la puerta de la oficina con más fuerza de la necesaria. Roberto, necesito verte en mi oficina ahora. El tono de Sebastián era gélido. Roberto se enderezó, claramente sorprendido por la interrupción. Sebastián, estábamos teniendo una discusión productiva sobre... Ahora, Roberto. Cuando Roberto salió de la oficina, Sebastián se quedó un momento con Isabela. Ella estaba organizando papeles en su escritorio con movimientos rígidos, claramente molesta pero controlada. ¿Está bien?, preguntó suavemente. Perfectamente, respondió Isabela sin levantar la vista. Estoy acostumbrada a este tipo de discusiones. No debería estarlo. Isabela finalmente lo miró. Señor Mendoza, aprecio su preocupación, pero puedo manejar a Roberto Vázquez y a cualquier otro hombre que piense que mi presencia aquí es decorativa. Sebastián asintió, admirando su fortaleza, pero sintiendo una ira fría hacia Roberto que no había experimentado antes. 20 minutos después, Roberto Vázquez salía del edificio con su caja de pertenencias personales y una carta de despido. Sebastián había tolerado su machismo durante años porque era un buen vendedor, pero insultar a Isabela había cruzado una línea que no sabía que existía. Cuando regresó a la oficina de Isabela, la encontró trabajando como si nada hubiera pasado. Roberto ya no trabaja aquí, anunció. Isabela levantó la vista sorprendida. ¿Lo despidió? Tengo una política de 0 tolerancia hacia la discriminación. No. Isabela se puso de pie. No tenía esa política hasta hoy. Lo despidió por mí. Sebastián se acercó a su escritorio. Lo despedí porque era un idiota que no respetaba a sus colegas. El hecho de que usted fuera el objetivo esta vez es irrelevante. ¿Es irrelevante? Isabela rodeó el escritorio hasta quedar frente a él. Sebastián, Roberto me dijo exactamente lo mismo que la mitad de los hombres en esta empresa piensan. La diferencia es que él fue lo suficientemente estúpido para decirlo en voz alta. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, y el sonido de su voz diciendo Sebastián lo distrajo momentáneamente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la mitad de su equipo piensa que estoy aquí porque usted quiere acostarse conmigo. La otra mitad piensa que ya lo conseguí. Isabela cruzó los brazos. Despedir a Roberto solo confirmará sus sospechas. Sebastián sintió como si hubiera recibido una bofetada. No había considerado las implicaciones de sus acciones. Isabela, No, lo interrumpió. Esto es exactamente lo que temía cuando rechacé su invitación a cenar. No importa qué tan calificada esté, no importa qué tan buenos sean mis resultados. Siempre habrá dudas sobre cómo conseguí mi posición. Sebastián la miró fijamente, viendo por primera vez la realidad desde su perspectiva. Su intención había sido protegerla, pero en su lugar la había expuesto a más especulaciones. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Isabela suspiró, y por primera vez desde que la conocía la vio vulnerable. Nada, solo mantenga su distancia profesional, y la próxima vez que alguien me falte al respeto, déjeme manejarlo yo misma. Esa noche, Sebastián no pudo concentrarse en nada.
Se había quedado en la oficina hasta las 11 p.m., no porque tuviera trabajo pendiente, sino porque no quería ir a su penthouse vacío a seguir pensando en la conversación con Isabela. Cuando finalmente decidió irse, notó que la luz en la oficina de ella seguía encendida. Se acercó y la vio trabajando con auriculares puestos, completamente absorta en su código. Durante varios minutos la observó trabajar, notando la concentración absoluta en su rostro, la manera en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando resolvía problemas complejos. Tocó suavemente el marco de la puerta hasta que ella lo notó y se quitó los auriculares. ¿Aún aquí?, preguntó Isabela consultando su reloj. Podría preguntarle lo mismo. Son casi las 11:30. Isabela guardó su trabajo y se estiró. Tengo insomnio crónico. Prefiero trabajar que estar despierta en casa sin hacer nada productivo. ¿Desde cuándo? La pregunta se le escapó antes de poder detenerla, demasiado personal para su relación profesional. Esperaba que Isabela lo reprendiera por la intromisión, pero en su lugar la vio dudar. Desde hace 3 años, dijo finalmente. Desde que mi prometido murió en un accidente automovilístico. El aire se escapó de los pulmones de Sebastián. No esperaba esa respuesta, y el dolor silencioso en la voz de Isabela lo golpeó como una ola. Isabela, lo siento mucho, no sabía, no hay manera de que lo supiera. Se puso de pie y comenzó a recoger sus cosas. Diego era ingeniero también. Nos conocimos en la universidad. Fuimos novios durante 6 años. Nos comprometimos. Su voz era monótona, como si estuviera recitando hechos. Murió 3 días antes de nuestra boda. Sebastián no sabía qué decir. Todas las palabras que se le ocurrían sonaban inadecuadas. ¿Por eso se mudó a Ciudad de México? En parte. En Guadalajara todo me recordaba a él. Nuestra casa, nuestros lugares favoritos, nuestros amigos. Necesitaba empezar de nuevo en algún lugar donde pudiera ser solo Isabela, no la novia de Diego que murió. Isabela terminó de guardar sus cosas y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando llegó a donde estaba Sebastián. ¿Sabe por qué le cuento esto? Sebastián negó con la cabeza. Porque quiero que entienda que cuando digo que no estoy interesada en mezclar lo personal con lo profesional, no es un juego, no es coquetería, es autopreservación. Lo miró directamente a los ojos. He amado una vez en mi vida, de verdad, completamente, y cuando lo perdí, casi me destruye. No tengo interés en volver a sentirme tan vulnerable. Sebastián asintió lentamente. Todo tenía sentido ahora. Su frialdad profesional, su inmunidad a sus encantos, su dedicación obsesiva al trabajo. Gracias por confiar en mí, dijo suavemente. Isabela sonrió, pero fue una sonrisa triste. Confiar es una palabra muy fuerte. Digamos que le estoy dando contexto. Caminaron juntos hacia los elevadores en silencio. Cuando las puertas se abrieron, Isabela presionó el botón del estacionamiento subterráneo, mientras él presionaba el del estacionamiento VIP en el piso superior. Isabela, dijo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse en su piso, por lo que vale, creo que Diego tuvo mucha suerte de conocer a alguien como usted. Las puertas se cerraron antes de que ella pudiera responder, pero Sebastián alcanzó a ver algo diferente en su expresión. No vulnerabilidad, sino algo parecido a ¿sorpresa? Mientras conducía su BMW por las calles casi vacías de Santa Fe hacia su casa, Sebastián se dio cuenta de que todo había cambiado. Ya no se trataba de conquistar a Isabela Herrera. Ya no se trataba de su ego herido o del desafío de seducir a una mujer inmune a sus encantos. Se trataba de algo mucho más complicado y aterrador. Se estaba enamorando de una mujer que había construido muros tan altos que ni siquiera estaba seguro de querer que los derribaran. Por primera vez en su vida, Sebastián Mendoza había conocido a alguien cuyo corazón había sido roto por algo más poderoso que cualquier juego de seducción, el amor verdadero y la pérdida devastadora. Y por primera vez no tenía idea de qué hacer al respecto. Los siguientes días fueron diferentes. Sebastián se encontró observando a Isabela con nuevos ojos, notando detalles que antes había pasado por alto. La manera en que evitaba usar el anillo que llevaba en una cadena alrededor del cuello cuando pensaba que nadie la veía. Cómo se quedaba trabajando hasta tarde no por ambición, sino para evitar ir a casa a un apartamento vacío. La tristeza fugaz que cruzaba su rostro
cuando escuchaba ciertas canciones en el elevador. Era viernes por la tarde cuando Sebastián tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. En lugar de inventar excusas para pasar por su oficina o encontrar razones para hablar con ella, se mantuvo completamente alejado. Si Isabela necesitaba espacio profesional, él se lo daría. Pero eso no significaba que hubiera perdido interés. Significaba que estaba aprendiendo a interesarse de manera diferente. A las 6 p.m., mientras empacaba para irse, Carmen tocó a su puerta. «Señor Mendoza, la señorita Herrera está pidiendo una reunión urgente con usted». Sebastián levantó la vista sorprendido. Isabela nunca solicitaba reuniones, simplemente aparecía cuando tenía algo que discutir. Dijo de qué se trata. Algo sobre el proyecto de expansión. Parecía preocupada. Sebastián encontró a Isabela en su oficina, rodeada de documentos impresos y con 3 pantallas mostrando diferentes análisis financieros. Tenía el cabello despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente, y había círculos oscuros bajo sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó cerrando la puerta detrás de él. Isabela levantó la vista y él pudo ver estrés genuino en su expresión. «Tenemos un problema grande». Se acercó a su escritorio y ella le mostró una serie de gráficos y proyecciones. «He estado revisando los números financieros para el proyecto de expansión y encontré algunas discrepancias en los reportes de Roberto». Su voz era tensa. «Sebastián, creo que Roberto ha estado inflando las cifras de ventas durante los últimos 6 meses». Sebastián sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tan malo es?» «Malo». Isabela le entregó una carpeta con documentos marcados con resaltador amarillo. «Las ventas reales son aproximadamente 35% menores de lo que él reportaba. Si mis cálculos son correctos, la empresa está sobrevalorada en casi 3 millones de pesos». Sebastián se dejó caer en la silla frente a su escritorio, procesando la información. «¿Estás segura?» Crucé los números con los reportes bancarios, las facturas de clientes y los pagos recibidos. Todo está aquí». Isabela se inclinó hacia adelante. «Sebastián, si esto sale a la luz con los inversionistas actuales, la empresa podría colapsar», terminó él la frase, «y las autoridades fiscales podrían interpretar esto como fraude». Durante los siguientes 40 minutos, revisaron juntos cada documento, cada cálculo, cada discrepancia. La meticulosidad de Isabela había destapado un problema que podría haber destruido todo lo que Sebastián había construido. «¿Por qué me está enseñando esto?», preguntó finalmente. «Podría simplemente reportarlo a las autoridades y distanciarse del problema». Isabela lo miró como si la pregunta fuera absurda. «Porque trabajo aquí, porque esta empresa puede ser extraordinaria si se maneja correctamente, y porque…» Se detuvo, como considerando sus palabras cuidadosamente. «Porque usted no es Roberto. Usted cometió errores de juicio, pero no es corrupto». Sebastián sintió algo cálido expandirse en su pecho. Era la primera vez que Isabela expresaba algo parecido a la confianza en él como persona, no solo como jefe. «¿Qué sugieres que hagamos?» «Primero, necesitamos reorganizar completamente el departamento de ventas. Segundo, tenemos que ser completamente transparentes con los inversionistas actuales antes de buscar nuevos. Y tercero», Isabela se recostó en su silla, luciendo exhausta, «necesitamos un plan de recuperación que demuestre que podemos generar esos ingresos reales en los próximos 12 meses. ¿Tenemos esa capacidad?» «Con los proyectos de expansión que he propuesto, sí, pero será trabajo intensivo durante el próximo año». Sebastián la observó mientras organizaba los documentos. Isabela había trabajado todo el día para salvar una empresa que apenas llevaba un mes conociendo, sin esperar nada a cambio. «Isabela», dijo suavemente. «Gracias». Ella levantó la vista, sorprendida por su tono. «¿Por qué?» «Por preocuparse lo suficiente como para hacer esto, por ser tan íntegra». Isabela se quedó en silencio durante varios segundos. «Mi padre siempre decía que el carácter se mide por lo que haces cuando nadie está viendo». «¿Él era ingeniero también?» «Contador». Una sonrisa genuina, la primera que había visto en días, iluminó su rostro. «Me enseñó que los números nunca mienten, pero las personas que los interpretan sí pueden hacerlo». Sebastián sonrió también. «Me gustaría conocerlo algún día». «Le gustaría conocerla a usted también», respondió Isabela automáticamente,
Luego se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de lo que acababa de decir. Es decir, si alguna vez... Quiero decir, entiendo lo que quiso decir, la tranquilizó Sebastián. Y me sentiría honrado. Por primera vez desde que la conocía, Isabela se sonrojó ligeramente. La crisis financiera consumió la siguiente semana. Sebastián e Isabela trabajaron lado a lado, a menudo hasta muy tarde, reestructurando los reportes, contactando clientes para verificar contratos y desarrollando un plan de recuperación que fuera tanto ambicioso como realista. Era durante estas largas horas de trabajo conjunto que Sebastián comenzó a ver a la verdadera Isabela. Cuando estaba completamente enfocada en resolver problemas, sus barreras profesionales se relajaban. Descubrió que tenía un sentido del humor seco e inteligente, que se mordía el labio cuando estaba concentrada y que tarareaba suavemente canciones de Manu Chao cuando creía que nadie la escuchaba. También notó cosas más profundas. La manera en que sus ojos se ensombrecían cuando hablaba por teléfono con clientes difíciles, como si cada confrontación le costara energía emocional. Cómo mantenía una foto pequeña de sus padres en su escritorio, pero no tenía ninguna foto personal de su vida en Guadalajara. La noche del miércoles, mientras revisaban contratos en la sala de conferencias, Isabela se quedó dormida sobre una pila de documentos. Sebastián la encontró 2 horas después, cuando regresó con café para ambos. La observó dormir durante varios minutos. Sin la tensión constante que llevaba durante el día, se veía más joven, más vulnerable. Su respiración era suave y regular, y había una expresión de paz en su rostro que él nunca había visto cuando estaba despierta. Suavemente, le puso su saco sobre los hombros y apagó las luces, dejando solo la lámpara del escritorio encendida. Se sentó en la silla a su lado y continuó trabajando en silencio, extrañamente confortado por su presencia. Isabela despertó 2 horas después, desorientada. «¿Qué hora es?», murmuró, incorporándose. «Las 2 a.m», respondió Sebastián suavemente. Se quedó dormida hace como 2 horas. Isabela se dio cuenta de que tenía su saco puesto y lo miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿Se quedó trabajando aquí? Alguien tenía que terminar los contratos de Puebla. Isabela se quitó el saco y se lo extendió. «Gracias. Quédeselo. Hace frío». «Sebastián», dijo Isabela, y había algo diferente en su voz. «¿Puedo preguntarle algo personal?». Él asintió. «¿Por qué es tan diferente ahora? Desde el día que le conté sobre Diego usted ha sido diferente, más distante, pero también más considerado». Sebastián dejó el documento que estaba revisando y la miró directamente. «Porque me di cuenta de que todos estos años he estado jugando juegos que usted nunca pidió jugar, y que si realmente quiero conocerla, tengo que aprender reglas completamente nuevas». «¿Y cuáles son esas reglas?». «Respeto, paciencia, honestidad». Sebastián hizo una pausa. «Y aceptar que tal vez usted nunca quiera que la conozca más allá de esto». Isabela lo estudió durante varios segundos largos. «¿Sabe qué es lo más frustrante de usted, Sebastián?». «No. Que justo cuando estoy segura de que es exactamente lo que pensé que era, hace algo que me demuestra que tal vez estaba equivocada». Sebastián sintió algo parecido a la esperanza moviéndose en su pecho. «¿Es eso bueno o malo?». Isabela sonrió, y fue una sonrisa real, sin barreras. «Aún no lo sé». Se quedaron en silencio durante varios minutos, trabajando lado a lado en la mesa de conferencias. La Ciudad de México dormía alrededor de ellos, y en la burbuja silenciosa de la oficina iluminada, algo sutil pero significativo había cambiado entre ellos. Sebastián no se atrevía a nombrarlo, pero por primera vez desde que conoció a Isabela Herrera, sintió que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de que ella comenzara a verlo como algo más que un jefe con una reputación problemática. Cuando finalmente decidieron irse a las 4 a.m., Sebastián insistió en acompañarla hasta su auto en el estacionamiento. «Gracias», dijo Isabela cuando llegaron a su pequeño Honda Civic. «¿Por qué?». «Por dejarme dormir, por quedarse, por no hacer que esto fuera extraño». Sebastián sonrió. «Nos vemos en unas horas». «Nos vemos en unas horas». Mientras veía alejarse las luces traseras de su auto, Sebastián se dio cuenta de que había pasado la mejor noche de trabajo de su vida. Y no tenía nada que ver con los números o los contratos.
Tenía que ver con Isabela Herrera, durmiendo confiadamente a su lado. La presentación a los inversionistas estaba programada para el viernes a las 2 p.m. Durante toda la semana, Sebastián e Isabela habían trabajado para preparar una presentación que fuera completamente honesta sobre la situación financiera real de la empresa, pero que también mostrara un plan de crecimiento viable y emocionante. Esa mañana, Sebastián llegó a la oficina y encontró a Isabela ya en la sala de conferencias, practicando su parte de la presentación. Llevaba un traje negro elegante que él nunca le había visto y se había maquillado más de lo usual. Se veía profesional, confiada y absolutamente hermosa. ¿Lista para cambiar el destino de Tecnomex?, preguntó desde la puerta. Isabela levantó la vista de sus notas. Tan lista como se puede estar para admitir que su exdirector de ventas casi destruye la empresa. Nuestro exdirector de ventas, la corrigió Sebastián. Somos un equipo en esto. Algo en la expresión de Isabela cambió cuando dijo eso. Una suavidad que él no había visto antes. Sebastián, hay algo que necesito decirle antes de que lleguen los inversionistas. Se acercó a donde estaba parado y él notó que parecía nerviosa, lo cual era inusual en ella. Si esto sale mal hoy, si perdemos a los inversionistas y la empresa tiene problemas, yo asumiré la responsabilidad. Fue mi decisión investigar los números, mi decisión confrontar los problemas. Isabela, no. Déjeme terminar. Su voz era firme. Pero si esto sale bien, si logramos salvar la empresa y crecer como hemos planeado, quiero que sepa que ha sido el proyecto más gratificante en el que he trabajado. No solo por los números o los sistemas, sino porque se detuvo luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque por primera vez en 3 años me he sentido parte de algo importante otra vez, y eso se debe a usted. Sebastián se acercó un paso más, manteniendo cierta distancia, pero lo suficientemente cerca para ver las emociones conflictivas en sus ojos. Isabela, pase lo que pase hoy, usted salvó esta empresa. Pero más que eso, me ha ayudado a ver que hay una diferencia entre ser exitoso y ser valioso. Y usted me ha hecho querer ser valioso. Isabela lo miró fijamente, y por un momento, Sebastián pensó que podría decir algo más, algo personal. Pero Carmen interrumpió desde la puerta. Señor Mendoza, los inversionistas están llegando. La presentación duró 2 horas. Sebastián había presentado muchas propuestas a lo largo de su carrera, pero nunca una donde tanto dependiera del resultado. Isabela fue brillante, presentando los números con una honestidad brutal, pero también con una visión tan clara del potencial futuro que era imposible no sentirse inspirado. Cuando terminaron, los 4 inversionistas se retiraron a deliberar en privado. Sebastián e Isabela se quedaron en la sala de conferencias esperando el veredicto. ¿Cree que funcionó?, preguntó Isabela, por primera vez mostrando la tensión que había estado ocultando. Si no funcionó, no fue porque no hicimos nuestro mejor esfuerzo. Isabela sonrió nerviosamente. Mi padre solía decir que uno nunca puede controlar el resultado, solo la calidad del esfuerzo. Su padre suena como un hombre sabio. Lo era. Murió hace 2 años. Sebastián sintió una punzada de tristeza por ella. Había perdido tanto en tan poco tiempo. Lo siento mucho, Isabela. Es parte de por qué trabajo tanto, admitió. Después de perder a Diego y luego a papá, el trabajo se convirtió en la única cosa constante que tenía. Sebastián entendía ahora por qué ella había construido tantas barreras. No era solo por Diego, era por todas las pérdidas acumuladas. Pero trabajar aquí, continuó Isabela, trabajar con usted en este proyecto me ha recordado que puede haber alegría en el trabajo, que puede ser algo más que solo supervivencia. Antes de que Sebastián pudiera responder, Carmen entró con los inversionistas. El líder del grupo, Jorge Martínez, tenía una expresión seria que no revelaba nada. Sebastián, Isabela, comenzó. Hemos deliberado sobre su propuesta. Sebastián sintió que su corazón se detuviera. Y queremos felicitarlos por la presentación más honesta y bien planificada que hemos visto en años. Sebastián e Isabela intercambiaron una mirada rápida. No solo vamos a mantener nuestra inversión actual, continuó Jorge, sino que queremos duplicarla. Y queremos a la señorita Herrera como directora de la nueva división de crecimiento. 3 meses después,
Tecnomex había cambiado completamente. La nueva división de Isabela había generado contratos con 8 empresas medianas. Las ventas reales finalmente coincidían con las proyecciones y la empresa había contratado a 15 empleados nuevos. Sebastián observaba desde su oficina cómo Isabela dirigía una reunión con su equipo. Ya no era la mujer reservada y cautelosa que había conocido en la entrevista. Seguía siendo profesional, pero había una energía y una confianza en ella que irradiaba hacia todos a su alrededor. Lo que más había cambiado, sin embargo, era la relación entre ellos. Sin darse cuenta completamente de cuándo había sucedido, habían desarrollado una amistad genuina. Isabela ya no rechazaba sus invitaciones a almorzar cuando tenían que discutir proyectos. A veces se quedaban hablando después de las reuniones sobre temas que no tenían nada que ver con el trabajo. Ella le había contado historias de su infancia en Guadalajara y él había compartido su propia lucha por construir la empresa después de graduarse. Pero Sebastián sabía que había algo más desarrollándose, algo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Era un viernes por la tarde cuando todo cambió. Isabela tocó a su puerta, pero en lugar de entrar directamente como había empezado a hacer, se quedó en el umbral. ¿Tiene un minuto? Por supuesto. Isabela cerró la puerta detrás de ella y se acercó a su escritorio, pero no se sentó. Parecía nerviosa. Sebastián, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesto conmigo. Siempre lo soy. ¿Aún está interesado en mí? Románticamente, quiero decir. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Durante meses había tratado de no pensar en esos sentimientos, de enfocarlos en respeto y amistad. ¿Por qué me pregunta eso? Porque Isabela tomó una respiración profunda. Porque creo que yo podría estar interesada en usted. Sebastián sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Isabela, déjeme terminar, por favor. Su voz temblaba ligeramente. Durante meses, usted ha sido paciente, respetuoso, considerado. Me ha demostrado que puede ser diferente de lo que pensé inicialmente. Y estos últimos meses, trabajando juntos, conociéndolo realmente, he empezado a sentir cosas que pensé que nunca volvería a sentir. Sebastián se puso de pie, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. ¿Qué tipo de cosas? Esperanza, dijo simplemente. Por primera vez en 3 años, cuando pienso en el futuro, no solo veo trabajo y supervivencia, veo posibilidades. Sebastián levantó una mano lentamente y tocó suavemente su mejilla. Isabela no se apartó. Isabela, he estado enamorado de usted desde el día que me dijo que no a la cena. Pero más que eso, estos meses me han enseñado la diferencia entre querer conquistar a alguien y querer conocer a alguien realmente. ¿Y qué prefiere? Conocerla, respondió sin dudar. Quiero conocer cada parte de quién es usted. Quiero ser digno de su confianza. Quiero construir algo real con usted. Isabela sonrió, y fue la sonrisa más hermosa y genuina que él había visto. ¿Sabe qué es lo que más me asusta de esto? ¿Qué? Que podría funcionar, susurró. Sebastián se acercó hasta que sus frentes casi se tocaban. ¿Puedo besarla? En lugar de responder, Isabela cerró la distancia entre ellos. El beso fue suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran probando algo completamente nuevo. Luego se profundizó, y Sebastián sintió años de juegos y máscaras desmoronándose, reemplazados por algo auténtico y real. Cuando se separaron, Isabela tenía lágrimas en los ojos. No pensé que volvería a sentir esto, whispered. ¿Se arrepiente? No, dijo firmemente. Estoy aterrada, pero no me arrepiento. Sebastián la abrazó, sintiendo como ella se relajaba contra él por primera vez. Tenemos tiempo, le murmuró al oído. Todo el tiempo que necesite. Y si no sé cómo hacer esto de nuevo, entonces lo aprenderemos juntos. Mientras las luces de Ciudad de México comenzaban a encenderse en el atardecer, Sebastián Mendoza finalmente entendió la diferencia entre la seducción y el amor. Una era un juego que siempre terminaba, el otro era una aventura que apenas comenzaba, y por primera vez en su vida estaba emocionado por no saber exactamente cómo terminaría la historia. Isabela Herrera había llegado a cambiar su empresa, pero había terminado cambiando su vida. Y mientras la sostenía en sus brazos,
Sebastián supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier conquista. Había encontrado a su igual, su compañera y posiblemente su futuro. El CEO, que una vez había creído que podía seducir a cualquiera, había aprendido que el amor verdadero no se conquista, se construye día a día, con respeto, paciencia y la valentía de mostrar quién realmente eres. Y esa era una lección que valía toda una vida de aprendizaje.